¿Qué ocurre cuando un ejército deja las armas y se convierte en la primera línea de defensa contra el hambre? En Burkina Faso, más de 8.000 soldados han cambiado fusiles por azadas, sorprendiendo a gobiernos y analistas de todo el mundo. Al mando del presidente Ibrahim Traoré, esta no es una retirada, sino una movilización estratégica que desafía siglos de dependencia y resignifica el concepto de soberanía. Para entender la verdadera magnitud de este fenómeno, pensemos en lo que significa transformar la lógica militar, tradicionalmente asociada a la defensa y el conflicto, en una fuerza central para la producción alimentaria. No es la primera vez en la historia que los ejércitos se reinventan. Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, en la Unión Soviética, millones de soldados participaron en la cosecha y el mantenimiento de cultivos para sostener el esfuerzo bélico. Sin embargo, lo que sucede hoy en Burkina Faso va más allá de una solución temporal. Es la declaración de una nueva doctrina nacional. Occidente observa con escepticismo, clasificando la maniobra como desesperada. Sin embargo, en las aldeas y ciudades burkinesas, el ambiente es distinto. Hay una sensación de desafío colectivo, una voluntad férrea de tomar el control del propio destino. El objetivo es tan simple como vital: cosechar lo suficiente para sobrevivir, antes de que la escasez o la inestabilidad vuelvan a golpear. Para muchos burkineses, la imagen de soldados arando la tierra junto a campesinos ha provocado una ola de esperanza y orgullo. Es un acto simbólico y práctico que resuena en la memoria colectiva del país, recordando tiempos en los que la comunidad se unía para sobrevivir a las adversidades. La orden presidencial es clara: transformar la inseguridad alimentaria en una fortaleza nacional. Traoré lo resume en una advertencia que ya recorre el país: la próxima guerra será por comida. Y hoy, Burkina Faso elige ser el primero en prepararse para esa batalla. El riesgo no podría ser mayor. Si fracasan, el país podría verse sumido en el hambre, el aislamiento diplomático y un futuro aún más incierto. Pero si logran su meta, el experimento reescribirá las reglas de la ayuda internacional y podría inspirar a toda África a reclamar el control sobre su destino económico y político. Para entender la profundidad de este momento, es útil mirar la historia de otros países. En Cuba, tras la caída de la Unión Soviética, el llamado «período especial» obligó a la población a reinventar la agricultura urbana y colectiva para evitar el colapso alimentario. En Israel, los kibutz surgieron como cooperativas agrícolas gestionadas por exmilitares y civiles, construyendo una base económica sólida en tiempos de escasez. Burkina Faso, sin embargo, apuesta por un modelo propio, adaptado a sus realidades y desafíos. ¿Cómo llegó Burkina Faso a este punto de quiebre? ¿Qué historia y qué presiones llevaron a soldados y campesinos a compartir una misma trinchera, esta vez bajo el sol y sobre la tierra? Para entenderlo, debemos retroceder en el tiempo y descubrir las raíces de esta revolución que hoy sacude al continente. El camino hacia esta decisión comenzó mucho antes de la actual crisis, marcado por décadas de inestabilidad y dependencia. Comprender el contexto es esencial para entender el alcance y las apuestas de esta transformación. Durante décadas, el hambre fue un arma silenciosa que moldeó decisiones y destinos en Burkina Faso y en todo el Sahel. Tras cada sequía o crisis, el país quedaba atado a importaciones y a la ayuda exterior, dirigida sobre todo por el Fondo Monetario Internacional. Los acuerdos que dictaban el futuro de millones se tejían en despachos lejanos, mientras la inseguridad alimentaria se sentía como una sentencia perpetua. Un ejemplo concreto de esa dependencia es el caso de la sequía de los años 80, cuando la ayuda internacional llegaba tarde y en cantidades insuficientes. Familias enteras dependían de la llegada de barcos cargados de arroz y trigo desde Europa y América del Norte. La ayuda, aunque salvadora en el corto plazo, consolidó una cultura de espera y dependencia. En medio de esta fragilidad, el ejército, tradicional emblema de fuerza, ha sido reimaginado. Ahora es también una fuerza agrícola y de servicio. No se trata de una medida temporal. Con la llamada Operación Cosecha, el país apuesta por un cambio estructural.
Por primera vez, la seguridad nacional se define como autosuficiencia alimentaria, no solo como defensa territorial. Bajo mando militar, se han formado 50 cooperativas que movilizan a más de 8.000 soldados hacia los campos. Gracias a su disciplina y logística, han recuperado más de 100.000 hectáreas de tierras antes improductivas. Camiones antes cargados de municiones ahora transportan semillas, bombas de agua y sistemas de riego, transformando el campo en meses en vez de años. La logística militar, finamente entrenada para responder a situaciones de emergencia, ha permitido organizar la siembra en fases precisas. Por ejemplo, el despliegue de drones militares, antes utilizados para reconocimiento, ahora mapea la humedad del suelo y detecta zonas óptimas para cultivos de alto rendimiento. Esta tecnología, inaccesible para agricultores individuales, se convierte en un recurso nacional. El programa se extiende a través de corredores verdes que integran a la población civil. Hombres y mujeres de distintas regiones se suman a las cooperativas, protegidas y coordinadas por las Fuerzas Armadas. El mercado local se fortalece y se crean nuevas reservas nacionales de grano. Cada saco cosechado es presentado como una victoria contra la dependencia externa. La estructura cooperativa recuerda a modelos de éxito en otros contextos históricos. En Alemania Oriental, durante la posguerra, las LPG, cooperativas agrícolas estatales, permitieron garantizar la alimentación en medio de sanciones y bloqueos. Sin embargo, Burkina Faso introduce una variable clave: el control y protección del ejército, que disuade sabotajes y asegura la continuidad del programa, incluso en zonas inseguras. Sin embargo, este salto hacia la soberanía alimentaria no está exento de amenazas. Persistir en la dependencia perpetúa el círculo de hambre y sumisión a intereses ajenos. Pero romperlo implica desafiar presiones diplomáticas, enfrentar dudas sobre la sostenibilidad y arriesgar represalias económicas. La Operación Cosecha no solo desafía estructuras internacionales, sacude la vida cotidiana en Burkina Faso y despierta interrogantes sobre el verdadero costo de esta revolución silenciosa. La autosuficiencia alimentaria se vuelve el nuevo frente de batalla. Granos contra influencia. El ejército de Burkina Faso intercambia fusiles por asadones, lanzando una campaña de siembra masiva bajo la mirada inquieta del mundo. Desde los países occidentales, la reacción es inmediata y dura. Analistas denuncian el riesgo de un control estatal sin límites, dudan de la transparencia y advierten sobre una eficiencia cuestionable en la gestión agrícola. La desconfianza crece ante la posibilidad de que la militarización transforme el campo en un territorio de poder, más que de producción. El Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea actúan rápido. Suspenden créditos indispensables y exigen acceso total a la información sobre fondos y cosechas. Temen que la estrategia burkinesa erosione los intereses de los donantes y arrase al escaso sector privado local. A modo de ejemplo, en 2023, la suspensión de un crédito de 100 millones de euros provocó la paralización de varios proyectos de infraestructura hidráulica. Esto obligó al gobierno a redirigir recursos internos y acelerar la movilización de la fuerza de trabajo militar para evitar un colapso agrícola. Mientras tanto, los países vecinos observan con una mezcla de respeto y temor. Delegaciones de Mali y Níger cruzan la frontera, estudiando el modelo y debatiendo si la llamada doctrina agronómica armada podría prender en sus propias tierras. Se preguntan si este experimento sacudirá el equilibrio regional o abrirá una puerta peligrosa. En Senegal, algunos parlamentarios han propuesto la creación de unidades agrícolas dentro del Ejército Nacional, inspirados por el ejemplo burkinés. Sin embargo, otros advierten que la falta de experiencia puede conducir a errores costosos y afectar la moral militar. Dentro de Burkina Faso, la presión escala. Grandes terratenientes privados sienten amenazados sus intereses y acusan al gobierno de favorecer a cooperativas militares, relegando la inversión independiente. Voces opositoras critican el uso del ejército como aparato de propaganda, dudando de su verdadero impacto en el desarrollo. En las calles, la narrativa oficial se instala a fuerza de eslóganes. Sembramos futuro, no pedimos permiso,
y «la soberanía se cosecha» aparecen en muros y pancartas. La sociedad oscila entre un orgullo creciente y la ansiedad ante la posibilidad de quedar aún más aislados del mundo. En este clima cargado de esperanza y sospecha, el país camina por la cuerda floja. Si Burkina Faso cede ante la presión internacional, la economía puede desplomarse y el aislamiento parecer inevitable. Pero si resiste, podría encender una chispa regional, provocando nuevas tensiones y cambiando el tablero de poder en África. En medio de la incertidumbre, las primeras cosechas se acercan. Todos, aliados, detractores y ciudadanos, contienen la respiración, esperando señales de éxito o desastre. Una sola cosecha logra lo que décadas de discursos y paquetes de ayuda jamás pudieron: devolver dignidad a la gente y reescribir alianzas en el corazón de África. En Burkina Faso, el impacto es inmediato y visible. Las filas interminables para conseguir arroz o mijo se acortan, día tras día. Nacen reservas nacionales de alimentos que nunca antes existieron, y por primera vez en muchos años, la inflación de productos básicos como el maíz empieza a retroceder. El alivio se cuela en los hogares más vulnerables. La esperanza también. La sociedad comienza a recomponerse desde adentro. Soldados y campesinos, antaño distantes o incluso recelosos, ahora trabajan codo a codo bajo el sol africano. Han tejido una narrativa inédita de solidaridad y orgullo. La defensa ya no es solo contra invasores, sino contra el hambre misma. Familias enteras observan, incrédulas, cómo las cosechas, antes impredecibles, llenan mercados y despensas estatales, cambiando las reglas de juego. Pero la transformación va más allá del campo. Miles de migrantes, antes obligados a buscar futuro en el extranjero, regresan. Quieren ser parte del renacimiento agrícola. A su alrededor brotan nuevas industrias: molinos, fábricas de fertilizantes, talleres de maquinaria. El empleo rural se multiplica y surge un ecosistema industrial que gira en torno al alimento, atrayendo inversión y talento local. Por ejemplo, en la provincia de Bobo-Dioulasso, la instalación de una nueva planta de procesamiento de maíz ha generado más de 500 empleos directos y 1.500 indirectos. Esto ha provocado un efecto dominó en la economía local. Pequeños comercios, talleres de reparación de maquinaria agrícola y cooperativas de transporte han visto crecer su demanda. El éxito del experimento despierta miradas en toda la región. Países vecinos como Mali y Níger proponen acuerdos agrícolas conjuntos, reservas compartidas, pactos de trueque y cooperación africana que desafían la antigua dependencia de importaciones foráneas. La posibilidad de una red de seguridad alimentaria continental empieza a tomar forma, inspirando a otras naciones a imaginar modelos semejantes. Por primera vez en generaciones, se celebran ferias agrícolas regionales, donde los excedentes de Burkina Faso se intercambian por ganado, sal y textiles de otros países del Sahel. Este modelo de trueque recuerda a las antiguas rutas comerciales transsaharianas, adaptadas a los desafíos modernos. Sin embargo, el éxito trae consigo nuevas amenazas. La presión sobre el modelo aumenta cada día. Las expectativas rozan el límite y la centralización del control alimentario puede tornarse un arma de doble filo. Si Burkina Faso no logra descentralizar ni adaptarse a los cambios, o si sufre golpes externos como una sequía devastadora o sanciones internacionales, todo el sueño podría derrumbarse en cuestión de meses. Un escenario hipotético. Si una sequía, como la que azotó el país en 1973, se repitiera, la capacidad de respuesta dependería de la rapidez con la que las cooperativas y el ejército puedan redistribuir recursos y movilizar ayuda interna. Los críticos advierten que la excesiva centralización podría ralentizar las decisiones cruciales, mientras que los defensores confían en la disciplina militar para superar los desafíos. Si este experimento sobrevive y prospera, Burkina Faso podría encabezar una revolución de independencia económica capaz de trastocar el destino de todo el continente. Pero las amenazas, internas y externas, siguen latentes. La transformación está en marcha, pero el desenlace está lejos de estar escrito.
El país se encuentra en una encrucijada. Lo que suceda a continuación podría inspirar una nueva era para África o desatar una ola de incertidumbre. Todo depende de la próxima decisión. ¿Qué revela el experimento burkinés más allá de la supervivencia? ¿Qué enseñanzas concretas pueden aprovechar gobiernos, ciudadanos y comunidades en la diáspora de esta apuesta radical? Primero, la disciplina militar deja de ser solo un escudo defensivo, se convierte en motor de resiliencia interna. Organización, compromiso y sentido de misión, aplicados a la agricultura, han transformado la escasez en una empresa colectiva. Los soldados de Burkina Faso no marchan hacia la guerra, sino hacia los campos, usando sus destrezas para asegurar la cosecha nacional, sin esperar salvavidas externos. Un ejemplo práctico: la implementación de guardias rotativas en los campos, inspiradas en técnicas militares, ha reducido el robo de cosechas en un 70% en las áreas más vulnerables. Esto ha protegido la producción y ha elevado la moral de los agricultores civiles, que ahora sienten apoyo real del Estado. Segundo, la autosuficiencia trasciende los balances económicos o la simple suma de recursos. Es una postura mental y política. Cuando un país logra alimentarse sin tutela extranjera, refuerza su dignidad y confianza colectiva. La autosuficiencia, en el fondo, es una declaración de libertad ante la presión internacional y la volatilidad de los mercados globales. Controlar los medios de producción en la esfera local, sea por cooperativas protegidas por soldados o por organizaciones civiles, alimenta la cohesión interna. La ciudadanía percibe que el futuro está, literalmente, en sus propias manos, no bajo la sombra de intereses ajenos. Esto siembra unidad y sentido de pertenencia, pilares para cualquier nación soberana. Pero la independencia tiene un precio. Exige sacrificios iniciales y riesgos reales. Burkina Faso ha apostado recursos, reputación e incluso la estabilidad política al priorizar el autoabastecimiento. Sin embargo, ese riesgo puede convertirse en una chispa de innovación. Nuevas técnicas agrícolas, cadenas logísticas propias y un replanteamiento profundo del rol del Estado. Por ejemplo, la introducción de cultivos resistentes a la sequía, como el sorgo híbrido desarrollado localmente, ha permitido diversificar la dieta nacional y reducir la dependencia del arroz importado. Estas innovaciones, impulsadas por institutos de investigación agrícola y respaldadas por fondos nacionales, han fortalecido la resiliencia ante crisis climáticas. No obstante, existe una amenaza silenciosa. Triunfar sin una preparación adecuada puede ser tan riesgoso como el fracaso. La gestión del éxito, desde el manejo de excedentes hasta la adaptación de la disciplina militar a los ciclos del campo, será tan crucial como sobrevivir a la escasez. El verdadero desafío no es solo producir, sino sostener el modelo bajo la lupa internacional, donde cada error será magnificado. Un ejemplo histórico lo ilustra. En China, durante el gran salto adelante, la presión por mostrar éxito agrícola llevó a la manipulación de datos y, finalmente, a una hambruna devastadora. Burkina Faso debe aprender de estas lecciones y priorizar la transparencia y la rendición de cuentas, incluso frente a la tentación de inflar resultados. Ignorar estas lecciones perpetúa la dependencia y la vulnerabilidad global, pero aplicarlas ofrece la posibilidad de reescribir el destino, dejar de ser meros receptores de ayuda y convertirse en arquitectos de un nuevo contrato social. Así llegamos al punto decisivo. ¿Será Burkina Faso recordado como pionero de la autosuficiencia africana o como una advertencia sobre los límites del control estatal? En el siguiente acto, exploraremos las reacciones internacionales ante el experimento burkinés y cómo otras naciones observan, evalúan o incluso temen este cambio de paradigma. El destino de un país podría reconfigurar el mapa político y alimentario de todo un continente. El futuro puede decidirse no por el oro ni por el petróleo, sino por los granos y las manos que los cultivan. Hoy, Burkina Faso nos obliga a repensar el valor de la defensa nacional. ¿Qué sostiene más a un país en tiempos de crisis? ¿El metal que brilla o el pan que nutre?
Cuando un ejército cambia fusiles por semillas, el poder toma otra forma. La decisión de Ibrahim Traoré no fue una retirada ni un gesto de debilidad. Fue un acto de independencia. Con cada hectárea sembrada, el país desafía las reglas que durante décadas lo encadenaron a préstamos y mandatos foráneos. Ahora, en campos donde solo crecían dudas, brota la esperanza. Soldados y campesinos, codo a codo, convierten disciplina en cosecha. Cada surco abierto significa una necesidad menos importada, un paso más hacia la autonomía real. ¿Puede una nación ser libre si depende de barcos que traen trigo de lejos? Burkina Faso responde sembrando certezas donde antes solo había preguntas. Lo que para algunos fue desesperación, para otros es estrategia de resistencia. La autosuficiencia ya no es un lujo, es una línea de defensa. Este modelo es más que agricultura, es un llamado a imaginar otro paradigma. ¿Qué ocurriría si otras naciones decidieran producir juntas, en vez de esperar ayuda y acumular deuda? Aquí, el riesgo no es solo económico, sino existencial. Apostar por este camino implica tiempo, reputación y la posibilidad de fracasar ante los ojos del mundo. Un ejercicio práctico para cualquier nación que contemple este modelo. Primero, identificar las tierras infrautilizadas. Segundo, crear incentivos para la formación de cooperativas mixtas entre civiles y militares. Tercero, invertir en educación agrícola y tecnologías apropiadas para el clima local. Cuarto, garantizar cadenas logísticas seguras y eficientes. Finalmente, establecer mecanismos de supervisión y transparencia para evitar abusos y corrupción. Hoy, la decisión está en nuestras manos. ¿Seguiremos repitiendo fórmulas impuestas o nos atreveremos a cultivar nuestra soberanía? Defender no siempre requiere armas. A veces basta con sembrar y cosechar unidos. En este cruce de caminos, Burkina Faso demuestra que la resiliencia no se negocia en oficinas lejanas, sino que nace en la tierra. El verdadero poder es colectivo, y la historia espera a quienes decidan arar su propio futuro. La pregunta queda abierta, pero la respuesta se está escribiendo, surco a surco, bajo el sol de África. El experimento burkinés es una invitación a imaginar, a debatir y, sobre todo, a actuar. Porque en la nueva era de las crisis globales, la soberanía alimentaria puede ser la más poderosa de todas las defensas.